5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es el monologuista, como ocurre cada domingo en Radio Cultura entre las 10 y las 12, y posteriormente entre las 24 y las 2. Son 2 horas a pensamiento libre, solito, y que salga el toro. Nosotros no pertenecemos, no pertenece el monologuista a ningún partido político, a ningún gremio, a ninguna ideología de hierro, a ninguna ideología de sometimiento. No tenemos dueño. No lo tenemos. Nos llevan con el collar. Tampoco es significativo y sería quizás absurdo, pero no hay aquí, no hay cuellos alrededor, no hay dueños de las palabras ni de los pensamientos. No hay nada más libre que el pensamiento. Ver Martín Fierro. Todo puede encadenarse y apresarse, pero no el pensamiento. Es imposible. Aquí en el monologuista, en consecuencia, estamos aquí, solitos. Agrego e hice el plural, porque al otro lado de la cristalera está Nico Ciancarlini en la operación técnica y en la puesta en escena, para que los sonidos y la música, las palabras, vayan donde corresponden y se conformen una pequeña partitura. El monologuista. ¿Qué tal, Dilba? Saludo a una amiga. Supongo que perfectamente bien. Bueno, pasaron muchas cosas, pasan permanentemente. Yo creo que antes de abrir de puerta en puerta un nuevo año, es inevitable y no está mal recordar a aquellos que pasaron ya. Y recordar también que no solo hay la introspección religiosa, sino también la fiesta. Lo que ocurre más o menos cada llegada de diciembre. Nosotros no sabemos cuándo nació Jesús, por ejemplo. Se celebró y se hizo coincidir con la llegada del solsticio de verano, con la luz. Algo desde muy antiguo, desde el fondo remoto de la historia, se atribuye el nacimiento de Jesús. ¿Nació en Nazaret o nació en Belén? Hemos estado en los dos lugares, en el mar de Galilea,
y en Belén, que conforma parte de la autoridad palestina, encabezada siempre por el señor Abbas o Abbas. Es un lugar oscuro, pequeño. En el suelo se ve una estrella de cobre, no más. En esas tierras todo parece de una sencillez extrema, obrando los hechos en que obraron. Eso es lo extraordinario. Por ejemplo, yo me inclinaría después de recorrer fuentes y hablar con historiadores, teólogos, viajeros, que Jesús nació en Nazaret. Lo cierto es que sus primeros amigos, luego sus discípulos y seguidores de aquel ser asombroso que iba a modificar la tierra, fueron pescadores. Y el primer símbolo de la cristiandad que surgió a partir de Jesús de Nazaret, en el principio un alegre niño judío de la casa de David, y luego lanzó la palabra acerca de que el Padre de todo tenga la misión como un hijo de difundir algo que no se había dicho. Hasta en los evangelios están también, como dice el doctor José María Poirier, mejor que el Nuevo Testamento, el primer testamento. Y todo confluye. Pero en el año de Navidad, la noche de Nochebuena, se produjeron hechos violentísimos en la Argentina. Las fiestas desenfrenadas y salvajes a la salida de los boliches es cada vez más recurrente, más brutales, más repeticiones, cabezas pateadas, intentos de homicidio, ciertamente. Es terrible. Y los coches manejados con mujeres y hombres alcoholizados con tanta frecuencia y con tanto espanto, como para sospechar que más allá de las superficies y lo aparente, hay un verdadero país caníbal aquí. No tengo ninguna duda. Un caso entre varios. En Lomas del Mirador, un vecino, un policía retirado, se dirigió con una pistola preparada para amartillar y disparar, porque aquel vecino había puesto la música con un tono fortísimo. Se produjo una discusión y varios tiros. El vecino murió. Cayó la música y cayó la vida de quien la había puesto allí. Son innumerables
los sucesos de un país caníbal. Es más, diría, los delitos más comunes, comunes por la asiduidad con que se presenta, el robo de celulares, por ejemplo, agresiones a chicos al regresar del colegio o de la escuela, no se denuncian. Es un ¿para qué? ¿Para qué? Un caso excepcional es el admirable periodista Gabriel Levinas, quien fue personalmente en busca de su teléfono celular robado y lo encontró. Lo encontró a muchos kilómetros de distancia. Son muchas las dificultades y los mecanismos que puso en marcha. Lo encontró en un micro cerca de la frontera, cerca de la triple frontera, donde no había pasajeros. Había también un cargamento inmenso de celulares. Ya no se denuncian esos episodios, como si se pensase que no vale la pena, que es inútil, y realmente lo es. O por lo menos se cuenta con una posibilidad muy, muy lejana, muy remota. Como para intentarlo, pero lo encontró. Y quedó al descubierto uno de los innumerables bandas que se dedican al delito en nuestro país. Atravesado de sur a norte por la corrupción. La política del país caníbal es un negocio fundamentalmente. Sí, ya sabemos que hay excepciones. Lo pensamos y lo decimos, quienes trabajan y se esfuerzan por cumplir leyes mejores, por tener más libertad, para competir libremente. Pero la corrupción está, y se presenta, y se sospecha, y se da por hecho en cualquier periodo de la historia moderna de la República Argentina. Es un hecho. Es absolutamente un hecho. Se determinó días atrás un episodio de apariencia apenas pintoresca. Al respecto ofreció muy buenas horas de televisión, con todas las cámaras entrevistando constantemente a personas retenidas por un operativo gigantesco de control de alcoholemia, muy bien por el gobierno de la ciudad en este caso. Pero vino a suceder que varios funcionarios, y eran diplomáticos, no eran empleados de la burocracia diplomática, le inquirieron que también soplase el aparatito para comprobar si había bebido o no con los respectivos coches.
Bueno, dos bajaron del auto y se introdujeron en la embajada. Uno, el tercero, se mantuvo horas dentro de la casamata en que se había transformado su propio auto, negándose por completo a cumplir ese requisito. Lo que parecía un hecho enojoso, difícil, pero no más allá, fue transformándose poco a poco en un conflicto diplomático. Porque de manera oficial se protestó la Federación Rusa por medio de su embajada en la Argentina, aludiendo a una convención que protege a los diplomáticos. Mientras que otros doctos sabios y señores del derecho internacional se admite que los tratados internacionales tienen un rango mayor y una fuerza mayor que las leyes locales para asegurar inmunidad, pero no impunidad. En este caso, y ahí, punto muerto, no se termina de decidirse la razón o no la tenía. Sí, se planificó detener a funcionarios rusos, especialmente fue obra de lo que ocurriera, para ver cómo estaban al manejo. Podría apostarse desde el momento en que cada ruso consume por año y por persona 1.000 litros de vodka, que el diplomático allí encerrado estaba alcoholizado. No hay manera de demostrarlo. Lo otro hubiera sido admitir el soplido correspondiente. No lo hizo. Yo creo que fue ganando tiempo con las horas para que los efluvios del alcohol se disiparan en algo y pudiera, al bajar del auto, mantenerse correctamente en pie y no haciendo heces. No sabemos. Les voy a contar algo acerca del vodka o la vodka, como se prefiere, pero no ahora. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a aflojarnos nuestros hombros por 3 o 4 minutos. Y también lo que vamos a escuchar viene a cuento y les explicaré tanto la influencia del vodka como Skyfall, que es una de las canciones emblema de la saga James Bond. Adele, Skyfall. Adele, una voz portentosa, la inglesa, y uno de los leitmotiv, la música central, como es tradicional en la saga de James Bond,
una de las canciones que integran y definen en gran medida la atmósfera de un film subestimado en principio por la crítica caviar, pero hubo de rendirse finalmente ante el hecho de que algo enorme pasó con la cantidad de reemplazantes de James Bond desde que empezaran a partir del libro de Ian Fleming con Sean Connery, el actor escocés, y muy escocés, a quien conocimos en Marbella hace bastante tiempo. Una entrevista singular, porque Sean Connery contestaba y conversaba a la mañana mientras jugaba el golf, solo, contra la cancha, ¿no? Digamos. Nunca había jugado golf Connery hasta que le tocó interpretar Goldfinger. De ahí una partida de fútbol con mucho riesgo, y se aficionó de tal manera que jugaba todos los días de su vida. Y como pasaba los veranos en Marbella, donde lo encontramos allí, para la revista Paris Match, la conversación se desarrolló mientras jugaba al golf. Un hombre inmenso, calvo, casado con una mujer pequeñita, casi bonsai, muy adorable, muy simpática. De manera inevitable le preguntamos, ¿volverá alguna vez a interpretar a James Bond? ¿A Bond? ¿James Bond? Lo dijo con claridad, me dijo, ni remotamente. Detesto todo lo que tiene que ver con esa etapa. No me importa y no lo haría de nuevo de ninguna manera. Seguramente convendrán en que lo hizo admirablemente cuando le tocó. ¿Qué tiene que ver con el vodka esto? Y con el escandalete y escalada posterior a conflicto diplomático que suscitó en las puertas de la embajada rusa, cuando uno de sus funcionarios, un diplomático, se negó a aceptar la prueba de la alcoholemia con esa pipeta, se llama, o suelen llamarlo, donde al soplar se determina cuánto se ha bebido. No hay mucho que discutir en este orden, porque puede presumirse que estaba completamente borracho. Cada cada integrante de la Federación Rusa, Rusia es el país más extenso, más grande de la Tierra. Se balancea entre Asia y una sospecha de Europa, poca. Es muy distinto. El ácrata que lo gobierna, Vladimir Putin, durante la Segunda Guerra Mundial fue destinado como un militar de baja graduación en acciones de espionaje en Alemania oriental y occidental, cuando estaba el muro, por supuesto.
Lo que cuenta es el vodka, porque se levantaron dos argumentos aquí. Desde la embajada se expresó, por medio de unos integrantes más altos, salió a la vereda a decirlo, a pronunciarlo, que habían cometido una grave falta porque estábamos amparados por una convención internacional y que los diplomáticos no deben ser detenidos ni interferidos en sus movimientos. Mientras que otros sostuvieron, siempre aquello de una biblioteca y la otra, que sí, en efecto, desde el punto de vista del derecho, los tratados internacionales prevalecen, tienen más fuerza y más rigor que las leyes locales. Pero que no es desaconsejable separar inmunidad diplomática de impunidad general. Esa es la otra teoría. Lo que podemos descontar, mientras tanto, pasaron varias horas, es que el diplomático enviado por el gobierno de Putin estaba completamente en pedo. Por eso no quería bajar del auto. Yo no creo que estuviera recordando en ese momento si se trata de tratados internacionales o leyes locales y cuáles valen más y demás. Era algo que tenía que hacer. ¿Se había provocado aquello? No lo creo. Fue un operativo muy bien montado por el gobierno de la ciudad en ese caso. También colaboró la Policía Federal, finalmente, porque claro, se fue formando un tumulto donde aquellos que fueron afectados, comillas, si quieren, dejemos que caigan las comillas, y tuvieron que dejar el coche y todos sus papeles, y otros que protestaban que perdían el tiempo y yo no había tomado. Siempre se alude a que no, o a que fue muy poco, o a que por qué yo. Es una contravención, pero puede transformarse en un delito. El delito, por ejemplo, de resistencia a la autoridad, que es un delito muy serio. ¿Pero de quién es la autoridad? En este caso, de la Argentina o las autoridades rusas, enviados aquí con relaciones plenas para trabajar en el lugar. No lo sabemos. Lo de la vodka o el vodka viene el cuento, y a James Bond y a Adele con la canción magnífica Skyfall, porque en algo que nunca faltó en las películas de James Bond fueron dos cosas. Decir en algún momento, my name is Bond, James Bond, siempre se dice, y siempre se pide en la barra de un hotel de lujo generalmente, un vodka de Stolichnaya, no batido en una coctelera, por favor, aclara el comandante James Bond. Tiene un rango militar. Sino puesto en una copa como de martini, una especie de forma de cala, refrescar allí dentro una gran piedra de hielo, hacerla girar
girar, 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 hasta que quede completamente en frío, se saca, se tira, se retira el hielo y se vierte el vodka. Así lo prefiere James Bond. El vodka que tiene tanto que ver con el enojoso y incómodo episodio de la universidad, de la embajada rusa. Imprevistamente la diputada Marcela Pagano denunció a las autoridades que ordenaron parar y exigirles el alcoholemia a los rusos. No sabemos por qué lo hizo. Evidentemente es una jugada política. Conozco a Marcela Pagano, hemos trabajado juntos, poco, pero coincidimos, es muy simpática, muy atractiva, está recién casada, tiene un niño pequeño, está en la Libertad Avanza, sí, pero como bajo protesta, porque aspiraba y era un hecho que iba a presidir una de las comisiones en el Congreso, pero no fue así, fue desplazada. Está, pero en disidencia. Está, pero de otro modo. Marcelo Pagano. El vodka, mientras tanto, fue creado de manera industrial, pero preexistía, por cierto, desde mucho tiempo atrás, entre los siervos, los mujiks, aquellos campesinos que pertenecían a la tierra de quien era el propietario, pertenecía a la tierra y pertenecía a los hombres que pertenecían allí. Durante mucho tiempo. Así ocurría, se fabricaban o se procuraban su vodka. 1 litro diario, como mínimo, se baja un ruso cada día. La fábrica, la primera en escala industrial, se estableció en 1901, la fábrica Cristal, entre cuyos productos se hace el famoso vodka que prefiere, no como si fuera real, y nos lo parece cuando vamos al cine. Esa es su hechicería. El comandante James Bond prefiere Stolichnaya. Stolichnaya tiene 45 grados de alcohol. El vodka corriente se vende sin etiqueta, sin nada, de a litro, tiene 40. Se hace en general de cereales, pero fuera de Moscú, que es una ciudad enorme y muy linda, muy linda. Sobre todo hay ciertos edificios, el metro famoso, quien no visite Moscú no puede dejar de visitar el subterráneo, el metro, porque cada estación está ornada por obras de arte, etc. Esos edificios, los más notorios, comprar allí un departamento grande cuesta entre 5 y 7 millones de dólares aproximadamente. No de rublos. En relación con el rublo, podemos decir que un peso vale 10 rublos.
Esos departamentos, esos lugares extraordinarios, con jacuzzi, con piletas, con gimnasios, con salas asombrosas, con esgrima, con comedores amplísimos, pues eran quienes habitaban los jerarcas del PQS, del partido de la Unión Soviética, del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Stalin y compañía vivían allí. Mientras, abolida la propiedad privada, convivían forzosamente familias que se desconocían entre sí y a la fuerza. Así obraba el modo en que emanó de la propuesta del capital, Das Kapital, la obra fundamental y clásica de Karl Marx. Si se va a Londres puede ver hay un busto en uno de los innumerables y preciosos parques de Marx. Tuvo varios hijos era un judío alemán y a la vez antisemita, el típico y existente judío antisemita. Podrás, en cierto modo, una curiosidad, pero Marx lo era y se dejaba trasuntar. Quien haya leído El Capital, casi nadie ha leído El Capital, salvo en resúmenes, por ejemplo el magnífico de Roussel, de Eudeva en su momento, chiquito, donde más o menos permitía ojear y orejear El Capital. La idea de la lucha de clases, la idea de el necesario triunfo del proletariado, y con el proletariado, la dictadura del proletariado, que terminó, fue la única experiencia real, la del Imperio Soviético, culminó en un partido único, arrebatado más bien a los mencheviques, un golpe de mano para apoderarse del poder, y en la cúpula del partido comunista, los miembros más importantes y el secretario general todopoderoso. Después de 70 años, se derritó como un helado al sol. La figura es lamentable, pero no se me ocurría otra en este momento. Quiero decir, en muy poco tiempo. Durante la presidencia Nixon en Estados Unidos y por obra del talentoso, implacable y legendario, y más que legendario, Henry Kissinger, urdió el viaje a China con el pretexto de un campeonato de ping-pong. Son los jugadores más excelsos del ping-pong, que es un juego olímpico incluso. Son los chinos, y se aproximaron los Estados Unidos a China y como consecuencia de ello enflaqueció, humilló
y forzó a una carrera armamentista cada vez mayor, hasta ser crack, y a la desesperada enterrarse en Afganistán, y 70 años de dictadura del proletariado, así llamado, pues que costó decenas y decenas de miles de muertos, vivieron en esos departamentos. Cuando Stalin convocaba, llamaba a ser visto al Kremlin, nunca se sabía si el dictador iba a salir o no. Juguete cruel de sus propios funcionarios, podía ser que en las fotos oficiales estuvieron un tiempo y después aparecieran otros donde no estaba ya. En las tremendas purgas que de manera completamente paranoica, delirante y feroz conformaba la personalidad de Stalin, que con todo intervino en la Segunda Guerra Mundial y puso como costo 20 millones de rusos muertos. Frenó a la otra bestia, a la bestia nazi. Habían tenido un pacto de no agresión, y en realidad, si se compara los sistemas políticos, el estudio comparado del comunismo y del nazismo se parecen mucho. Uno de ellos con la raza por delante, la idea de que una raza, no sé si existen las etnias, los patrones genéticos existen, razas, en los Estados Unidos se usa y se pone en los documentos, raza caucásica, raza afroamericana, se dice ya, asiático, etcétera, todos sean norteamericanos. Por el lado de los nazis, la raza, el horrendo holocausto, y la idea de imponer al mundo una raza superior, que debían señorear a todo el mundo, y fueron 50 los millones de muertos al final de la Segunda Guerra Mundial. Vodka. El autor de James Bond fue Ian Fleming, británico-escocés, que había sido también integrante del MI5, el servicio secreto de la corona británica. Del mismo modo que también había conocido su oficio Graham Greene, extraordinario actor, y también el autor de espías por excelencia, John le Carré. Ellos conocían desde dentro también el funcionamiento del espionaje
internacional. Ha de haber otro también interno, atenuados, son sociedades libres. Pero ocurran esas cosas. Tener a alguien bajo vigilancia por las dudas, por las sospechas que pudiera producir algún daño en el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Primera hora del monologuista? ¿Cuál? Corte para los 5 minutos de cierre para escuchar a Dolly Parton, la gran cantante, diosa del country, otra leyenda, Dolly Parton. Ahí va. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day. Estamos en Radio Cultura y también en su canal de YouTube, Radio Cultura BA. Si quieren ver, pues aquí estoy. Puse los anteojitos para leer, no los uso permanentemente. Hace muchos años el doctor von Grollmann, un legendario oftalmólogo, pantalones cortos, me le indicó a mi madre unas gotas con un montón de corticoides que me hizo un daño espantoso, y yo el anteojo me negué y nunca los usé, por suerte. ¿Sí? De lo contrario me vería muy mal. No tengo un buen recuerdo del doctor von Groll. Sí de su hija, que ya ha pasado por esta tierra, Julia von Grollmann, que era preciosa, era una actriz de ojos verdes. Fuimos amigos, muy amigos. Hay seres enaltecidos y llevados a altares políticos de una manera repulsiva e increíble. Ustedes recordarán a Guasora, el ultra kirchnerista, que como diversión y grabándolo posteriormente para emitir en televisión, molestaba con preguntas inquisitoriales a diversos
periodistas encumbrados, como por ejemplo como Majul, otro Majul que se marchaba de la radio en bicicleta hace ya muchos años, fue perseguido por Ezequiel Guasora y aparecía, era como un columnista, etcétera, etcétera. Dice el diario La Nación sobre Ezequiel Guasora ahora. El periodismo y precandidato, de diputado provincial por el partido Principios y Valores, escuchen bien, candidato a diputado. Principios y Valores. Bueno, cayó el martillo y fue condenado a la pena de 10 años y medio de prisión. No por molestar periodistas, no, sino por abusar de una adolescente de 14 años una adolescente ciertamente, ocurrido en 2023, en el barrio de Caballito. El señor Guasora ya está cumpliendo, ya está detenido desde hace 10 meses. La víctima, la chica de 14 años entonces, fue entregada por su madre. Son noticias del país caníbal, donde las drogas campan por sus respetos y producen destrozos. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. La víctima fue entregada por Guasora, que ahora cumplirá 10 años y medio de prisión, entregado por su madre, a cambio de dinero y drogas. La mujer, cuya identidad no se publica, para preservar no a ella, a la madre, sino a la chica, a la joven, a la chiquita, fue condenada a su vez a la pena de 10 años de cárcel, la madre, al ser cómplice primario del abuso sexual cometido por Ezequiel Guasora. El kirchnerista inquisitivo y candidato en su momento a diputado por una agrupación llamada Valores y Principios. Es para ponerle una risa amarga y triste, porque son noticias del país caníbal, que en alguna dimensión también somos. La información proviene de la Procuración General de la Nación y la pena de Guasora fue impuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 44, integrado por los jueces Maximiliano Balmaceda, Marcelo Albero y Javier Esteban de la Fuente. De manera unánime resolvieron condenar a Ezequiel Guasora, integrante de la Cámpora, provocador profesional y abusador de menores, con la colaboración de la madre
de la madre de un adolescente de 14 años. Ahora tendrá que cumplir 10 años y medio de prisión el señor Guasora. Fue detenido en octubre del año pasado por personal de la Policía Federal Argentina después de estar 67 días prófugo. Lo atraparon en Merlo. Para los jueces Balmaceda, Albero y de la Fuente, Guasora es responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y resistencia a la autoridad. Además se agregó una pena única de 12 años, ya que se unificó con la sanción a 3 de cárcel, naturalmente, que había recibido por parte del Tribunal Oral Federal correspondiente, tal como se informó en una cita web. En el juicio son 10 años de cárcel para Ezequiel Guasora, periodista kirchnerista, provocador y abusador y perverso. En el juicio del Ministerio Público, los fiscales, estuvo representado por la fiscal general Ana Elena Díaz Cano y el auxiliar fiscal Leandro D'Ascenso. En línea con lo que había reclamado la Fiscalía, el tribunal le ordenó que Guasora, una vez que leída la sentencia, condenó de manera firme, se obtenga y extraiga, también se ordenó, el perfil genético del hombre con el objetivo de ser remitido al banco de datos genéticos de acuerdo a una correspondiente a una ley, la 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual. Se explicó de una manera prácticamente textual todo lo ocurrido. De manera que hubo en su momento acá legisladoras, mujeres, que rizando el rizo de los derechos humanos, sostenía que no había que identificar a quienes vivían en un domicilio determinado porque no había pruebas, porque no tenía condena fiscal y no se podía estigmatizar a nadie. Es repugnante, son también noticias de un país caníbal y podrido. Hay mucha podredumbre aquí, mucha perversidad, mucha corrupción. También de eso hay que encargarse, supongo yo, y supongo que se hará, espero. Los magistrados consideraron, con respecto a Guasora, que la madre de la víctima fue cómplice del abuso sexual con acceso carnal y le fijaron una pena, a su vez, de 10 años de prisión. Durante su alegato había requerido una pena de 18 para ambos, el fiscal. Se le condenó a 10, al considerar que también era responsable del delito de corrupción de menores, lo mismo que Guasora,
ahora condenado a 10 años y medio de cárcel, y antes 67 días prófugo. Era buscado a raíz de la denuncia realizada por la organización no gubernamental, la Red Alto Tráfico y la Trata, la RAT Argentina, ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que motivó la apertura de una causa penal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 54 de Santiago Viñone. Una lección, ciertamente, muy merecida, porque se trataba de un ser, y se trata aún, de un ser repugnante. Por suerte, ya está adentro y no va a salir en 10 años y medio. El señor Ezequiel Guasola, aspirante a diputado y farsante del oficio periodístico. Noticias del país caníbal. Se baja el tono y viene la música porque lo estamos pidiendo. Tita Merello fue una gran actriz. Nació en el barrio de San Telmo y, como lo cuenta en una canción que se compuso para ella, tuvo de cuna un cajón de manzanas. Y a la pobreza, y aprendió lo bueno y lo malo en la calle. Tenía un talento enorme. Ligado muchos años a Luis Sandrini, que era la estrella máxima del cine argentino, con un solo personaje siempre, Felipe, la cebolla que ríe, porque a veces te hacía reír y a veces te hacía llorar, como la cebolla, de golpe te divertías y al rato el rato estabas lagrimeando como la cebolla cuando estás preparando tu salsita. Bueno, sí, igual. Tita Merello, pues ciertamente no era una belleza, pero era un objeto sexual. Era muy sexy, muy simpática, muy formado en la escuela de los reos, pensante, popular, discutida, excepcional. Tita Merello, qué notable, qué personalidad singular, verdaderamente. ¿Conocen ustedes a Sergei y a Karmaz? ¿No? Bueno, se los presento. Sergei Baldin y Karmaz Solomatin son los diplomáticos rusos que se negaron a someterse al examen de alcoholemia cuando fueron interceptados por efectivos de la policía de la ciudad durante los controles de Navidad. Ese día, el día de Navidad, fue muy marcado por ese conflicto. Todos los canales de televisión estaban allí, se hablaba, se conectaba con la gente, con aquellos que habían sido detenidos por el control o por los que querían mirar o protestaban porque en la embajada rusa habían puesto algo parecido a una empalizada que dificultaba caminar allí donde residen
los diplomáticos. Los muchachos Cartman y Sergei se negaron a hacer un control de alcoholemia en un puesto de la ciudad de Buenos Aires. Magnífica decisión de finalmente hacer en serio y con mucha gente controles de alcoholemia, porque es la principal causa de desastres en la República Argentina, donde se maneja pésimo, muy mal, y que también exhibe y ostenta en ese orden el rostro de un país caníbal. No hay respeto entre nosotros y sería urgente recuperar el hecho de que estar uno en el mundo, hay otros. Amarás a tu prójimo como... No corre. No corre. Nosotros nos hemos tornado aquello del porteño medio, algo tristón, reflexivo y cordial. En una carta, el poeta Raúl González Tuñón, acerca de un tercero que había muerto, un amigo de los dos, lo recordaba diciendo: era triste y cordial como todo porteño legítimo. Ahora, lamentablemente nos estamos destacando por nuestra grosería y nuestra tosquedad, por el maltrato que nos propinamos unos a otros y tristemente también a quienes vienen a visitarnos a la ciudad de Buenos Aires, una de las grandes ciudades del mundo. Bueno, yo no iría. Soy argentino, digo, aquí, pero si viviese en otra parte y me propondría un viaje de placer, no la incluiría. No. Pero es una cosa estrictamente personal, porque lo más conmovedor y extraordinario, y que en pocos lugares del mundo se encuentra, es el campo, la pampa verde, los grandes campos santafesinos, la pampa gringa. Son horas y horas de auto viendo campo y cielos maravillosos de la provincia de Buenos Aires. Pero esos no son llevados por los turistas. Los llevan, le dan su show de tango a una buena parrilla. Depende de las posibilidades de cada visitante de la Argentina, que está barata. Con el dólar planchado es nada. Es papa para el loro. Sin duda. En cuanto a los diplomáticos que se negaron a someterse al test de alcoholemia en un puesto de la ciudad de Buenos Aires, se quedaron en sus coches sin moverse, sin decir nada, seguramente completamente borrachos, y esperando abrir la puerta para que en algún momento salieran del auto erguidos y no tambaleantes. Cada habitante de Rusia, adulto, toma como mínimo medio litro de vodka por día. Bien recuerdo cuando llegó el insigne violonchelista ruso Miroslav Rostropovich para actuar en el Colón. No solo llegó
por supuesto en primera clase, el maestro Rostropovich, pero al lado también había reservado otro asiento de los dos que hay en primera clase, por fila, para el violonchelo, para tenerlo al lado, para cuidarlo, él. Y en el contrato con el Colón para las funciones de Rostropovich constaba que se le tenían que indicar y dar cada día una botella de vodka. ¿De qué vodka? De vodka Stolichnaya, el mismo que pide en todas las películas de la saga de James Bond el fabuloso espía creado por o integrante del MI5, del espionaje exterior al servicio de la corona británica, siempre necesariamente en algún momento pide un vodka, por favor, no agitado en la coctelera, sino refrescado con su copa, la misma copa de martini. Se deja a un lado el hielo y se vierte directamente. Es el único componente de ese trago. Solo vodka, 40 de graduación alcohólica y 45 como el Stolichnaya, el más famoso, o el Viborova, también célebre, pero polaco, que tiene una etiqueta, en la etiqueta un bisonte y dentro como una ramita de una hierba, quién sabe de qué. Sí, es un problema y a la vez un rastro, como todos le llamamos cultural a todo, bueno, también cultural de la Gran Rusia, el país más extenso del mundo, regido por el autócrata Vladimir Putin. Presidente vitalicio, así va a ser. Hay un parlamento que no cuenta, pero todo el poder es de Putin. Quizás se estime, no se puede demostrar, seguramente el hombre más rico que existe, más que Elon Musk. Todo es de Putin. Sus amigos son los oligarcas, como Abramovich, por ejemplo, aquellos que se compran cuadros de fútbol en Inglaterra y viven maravillosamente y tienen todas las cosas, porque ocurrió lo siguiente: caído el Imperio Soviético, los funcionarios de turno se quedaban con aquello que estaban hasta entonces a cargo de que las cosas marchasen bien en ese estado y en esa dictadura tan prolongada y tan asfixiante. Si alguien era, por ejemplo, el presidente de la empresa de petróleo, es una potencia petrolera imponente Rusia, y de gas, también pues simplemente, ¿qué iban a hacer? Se quedaban con el petróleo, no era ya más un presidente. Y aquel que estaba a cargo del armamento también. Se quedaban, ya no era del Estado. Entonces es mío, me quedo yo. Se convirtieron en los llamados oligarcas, los multimillonarios infinitamente ricos, que sí son sus socios en alguna medida y sus amiguetes de Vladimir Putin. Con los enemigos políticos no se hacen muchas vueltas. La última víctima notoria fue el señor Navalny, a quien tenía encarcelado en condiciones que nunca eran expuestos, y que un buen día
se dio a conocer por Pravda que Navalny había muerto. Putin en varias ocasiones se ha referido a esta toma de decisiones, tanto dentro de la Federación Rusa como en el exterior. Los enemigos de Putin son perseguidos y a veces muertos. Algunos fueron eliminados por medio de elementos sofisticados y muy estudiados, como por ejemplo rozar a alguien, al parecer casualmente, con la punta de un paraguas en los que hay o hubo en su momento un isótopo radioactivo que enferma gravemente a la víctima. Alguien que sufrió un atentado, pero salvó su vida fuera de la Unión Soviética, un dignatario ruso opuesto a Putin y que consiguió preservar su vida, negó el hecho Vladimir Putin. Lo dijo muy claro. Dijo, no, nosotros no fuimos. Si hubiéramos sido nosotros, lo hubiéramos hecho bien, no mal. ¿Entienden? En algunos ratos su vida es semisecreta. Tiene unos hijos, tiene una amante, probablemente semipermanente, una deportista olímpica, y ciertas enfermedades que mantienen su rostro inflado. Si lo observan con atención, lo sabrá. Putin habla de una manera muy pausada. No levanto nunca el tono. Pero como consejo, es muy poco saludable oponerse a él. Los rusos lo saben perfectamente. Rusia no ha conocido la democracia nunca en su historia milenaria. Un país tan esencialmente relevante que sin Rusia, la gigantesca Rusia, Putin aspira a construir la gran Rusia imperial, más grande aún, pocas palabras, alguna enfermedad oculta, por cierto, y ninguna democracia porque no lo hubo nunca. Hay una especie de pantomima, como de farsa, donde hay unos legisladores, pero quien manda es Putin. Cuando asuma Trump, ya no habrá conflictos con Putin. Se reconocen mutuamente como, hombres fuertes, por decirlo rápido, expeditivos, ejecutores. No habrá Trump enfrentamiento abierto con Putin. Y Putin necesariamente controla a lo que en cada caso se llama Occidente. A nosotros desde Occidente nos parece, por ejemplo, que Corea del Norte, la horrenda dictadura del gordo Kim,
armado hasta los dientes, con un armamento nuclear terrible, con frontera con Corea del Sur, para nosotros no es una dictadura anclada en el tiempo, que las personas tienen que pensar que su padre vive aún y vivirá por siempre, que es inmortal. Bueno, nosotros pensamos eso. Nosotros, pero para Putin, si pudiéramos leer sus pensamientos, consideraría que Corea del Norte y Corea del Sur no es más que un acto de usurpación por parte de Occidente y no una gran nación soberana. Son maneras de entenderlo. El enfrentamiento más cerril, más directo, ha de ser, ya lo es, con China. Lo que ni lo obstat haya innumerables fondos en bancos de los Estados Unidos. China también. Es una guerra comercial y militar que no podemos saber hacia dónde vendrá Trump, porque Trump no es previsible totalmente. Ha ganado con amplitud las elecciones frente al Partido Demócrata, todos comunistas para Trump. Ha revivido una especie de macartismo nuevo, y ya no son liberals, son todos comunistas. Pero además Biden cargaba con una personalidad senil. Hablaba y decía disparates, se equivocaba de puerta, tropezaba en los aviones al subir en las escaleritas de los aviones. Y Kamala Harris, la candidata frente en reemplazo de Biden, porque lograron convencerlo, quería otro periodo, absurdamente, no tenía fuerza ni capacidad frente a Trump, quien fue visitado y distinguido en su fortaleza, mansión, propiedad extraordinaria en Florida, que da al lago y da al mar, a su vez, y se llama por esa razón mar o lago. Milei, Javier Milei, el presidente argentino, fue recibido muy afectuosamente y fue el único que habló ese día. Inició su discurso con un inglés al que le dio algunos tropiezos, y entonces dejó todo y dijo voy a leer en español, y siguió adelante Milei, que no parece arredrarse frente a cosas así comprometidas. Lo tiene muy en cuenta. Al menos se ve a la distancia Milei y Trump. Y aunque uno de ellos, Trump, propone un comercio volcado sobre sí mismo para hacer América de nuevo, la frase bandera, para hacer otra vez grande Estados Unidos frente a la inmensa China, que no solo se avecina, ya en muchos aspectos es la potencia mayor del mundo. Ya lo es. Con Putin no habrá enfrentamientos por la relación entre
el autoritarismo infinito de Putin y el vehemente y decidido a todo Donald Trump. La pared de enfrente es China. Y aunque Putin no presenta un frente de probables o inminentes guerras, ha anunciado que tiene varios misiles con carga atómica o nuclear que en pocas horas destruiría, por ejemplo, la ciudad de Nueva York íntegra. Nosotros no queremos nada, no queremos pelea, pero tenemos unos juguetes importantes. El que avisa no es traidor. Ponga música Nico Ciancarlini. Sí, porque tengo un poco de necesidad de beber agua. ¿Sabe usted? ¿Puede a un monologuista que caminara por el desierto y con agua fresca al lado si hacemos un poquito de música? Porque vamos a poner buena música. Y vamos porque no, el monologuista no pone cualquier cosa para ir al baño. No, tiene que unirse a las palabras armónicamente para que resultara de un programa, que no es otra cosa, también una partitura. ¿Qué, Nico? When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. Vamos nuevamente a James Bond, como vamos a ver a alguno más también, con la música de una de sus películas, la más famosa e integrante de todos los conciertos de un músico llamado Paul McCartney. Este Beatle, esta leyenda viviente, compuso lo que vamos a escuchar ahora mismo. Live and Let Die, ya mismo. This ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Live and let die. Live and let die.
Live and Let Die, Paul McCartney, lo incluye siempre. Y nosotros como nos hemos referido bastante, porque es un tema importante en la vida, la inmensa Rusia, el vodka. Cada película de James Bond se pide James Bond, una o dos copas de vodka Stolichnaya, el más célebre, pero no, ya lo dijimos, sí, claro, pues además quien haya visto con placer y diversión una de James Bond, el vodka no batido en una coctelera, jamás, sino refrescado con una copa, con casi un pequeño témpano o con una piedra de hielo que se hace girar y girar y girar un buen rato hasta que esté fría la copa, la misma copa que la de Martini, elevada como un gladiolo, como una flor, como una cala, mejor, y se vierte directamente el vodka. No solo está ese vodka ineludible, alguna vez en un momento quien encarne a James Bond y en qué época y en qué momento, siempre se dice lo mismo que cuando se presenta. My name is Bond, James Bond. Y también intervienen todas la señorita Moneypenny, que está en la sede de Londres, en la sede del MI5, la jefe, porque es una mujer, interpretada muchas veces por la magna actriz Judi Dench, y allí Moneypenny, que está tan enamorada, sin muchas esperanzas, pero siempre vuelve Bond sobre el final, después de haber protagonizado hazañas, guerras, peligros indecibles. Moneypenny le preguntará: ¿qué tal, James? ¿Dónde has estado? Oh, Moneypenny, por ahí. Me fui a dar una vuelta. Ah, hombre, un agente secreto no está contando las cosas, ¿eh? Uno de las canciones olvidada en la saga James Bond está la de Matt Monro. Alguien cantó. Es muy probable que Nico Ciancarlini la tenga allí. Y para enhebrar una canción con otra dentro, siempre de los deliciosos lugares comunes e identitarios del personaje, tiene que estar una canción que se hará famosa y definirá también, en cierto modo, el argumento. Desde Inglaterra, nuevamente, como lo hicimos o británico al menos, con Adele y Skyfall, y Paul McCartney y Live and Let Die, vive y deja morir, Live and Let Die. Tenemos a su carrera, se fue apagando luego, por lo menos yo lo he observado de ese modo. No he dedicado estos años a estudiar la vida de Matt Monro, pero no siguió después, no siguió demasiado un camino fácil y popular, el de Matt Monro, pero sí es uno de los icónicos cantantes que definen una de las películas de James Bond. Alguien cantó. Matt Monro. Matt Monro, para agregar un poco más a las sonidas y a las canciones que hicieron famosas inmediatamente porque fueron marcas de identidad, huellas
huellas sensibles en la definición de James Bond. No hay canción sin película de James Bond. Lejos de ser una película, tendremos elecciones. En horas, cuando empiece este año, y pasados algunos meses, quizás en agosto, se votará, se adelantarán, se desdoblarán, suele decirse una y otra vez, las elecciones para jefe de gobierno y antes que las generales. Hay mucha discusión, mucho argumento, mucha bronca. Primerear. Jorge Macri primereó. ¿Cómo le irá? Ya nos enteraremos. El monologuista se va. Me voy. Chao, Nico Giancalini. Sí, claro. Eso es. Gracias por todo. Hasta la próxima. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.